esa torre ejecutiva donde trabajo, ¿ok? Entonces, en resumen, este es como un esquema. Tengo recursos escasos, entonces ya aprendimos que cuando hablamos de recursos en economía, vamos a hablar de la tierra, de maquinarias y equipo, de horas de trabajo, de dinero, de tiempo, y como son escasos tengo que decidir, no me queda otra. ¿Y qué tengo que decidir? Bueno, a qué objetivo destino esos recursos. Y lo que nosotros nos vamos a centrar es, bueno, es cómo se da ese proceso decisorio, ¿tá? Separando, digamos, la unidad de análisis. O sea, primero voy a estudiar el consumidor, después voy a estudiar a la empresa, ¿tá? Entonces, de ahí es que como yo tengo que decidir, ¿tá? Porque tengo recursos escasos y lo tengo que asignar a opciones alternativas, es que en economía decimos que cualquier decisión resulta costosa. O sea, tanto ustedes que digo, tengo tanto dinero, ¿qué hago? Me compro más vestimenta, la dedico más al ocio, ¿a qué la destino? Cuando ustedes están decidiendo eso, en realidad están obligados a decidir por un lado y por otro lado es una decisión costosa. Ahora vamos a entender qué significa eso, por qué es una decisión costosa. Fallé ahí sin querer, no sé qué hice. Así tengo una goma por acá. Se fue. Entonces, una primera aproximación a un modelo económico muy básico es el tema del modelo de análisis costo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, acá yo dije que nosotros tenemos que elegir y nosotros para interpretar o ver cómo se dan estos comportamientos, lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo a través de modelos económicos. ¿Sí? Y eso es algo importante en economía. Sí, Silvana, te escucho antes de seguir con esta idea. No, te iba a decir algo de eso, que si al elegir una cosa dejamos hacer otra cosa. O sea, es Exacto. como elijo uno por otro. Sí, está bien. Ahora nos vamos a aproximar con eso que decís a un concepto importante. Estaba intentando de ver la hora y no me está funcionando esta minimizar pantallas. Este que dicen, men, terminamos 10:30 hoy porque empezamos media hora más tarde. Después ya volvemos a un 21 y horario normal. 41. Gracias, vamos arriba. Entonces, acá les voy a hacer como otro paréntesis importante para que ustedes entiendan la economía. Los economistas siempre vamos a tratar de analizar estos comportamientos o explicar los fenómenos económicos o explicar la realidad a través de modelos. ¿Qué es un modelo para un economista? Un modelo es una simplificación de la realidad. O sea, estoy simplificando la realidad. Y intuitivamente, ¿por qué me va a interesar simplificar la realidad? Y porque la realidad siempre va a ser más compleja. La realidad es compleja, tiene muchas variables, y los economistas siempre tratamos de llevar todos a variables, ¿sí? Pero nos va a pasar que vamos a tener variables omitidas, variables de las que no tengamos información. Entonces la realidad siempre va a ser más compleja que cualquier modelo económico. ¿Ah? ¿Y cuál es la herramienta que usan los economistas para simplificar la realidad? Los supuestos. Entonces el economista dice, supongamos que tal empresa tiene tal función de costos y produce tal cosa. Y supongamos que solo utiliza trabajo para producir. Y supongamos que, entonces yo qué estoy haciendo, estoy acotando la realidad. ¿Sí? Entonces hay algo que suelen hacer ustedes los estudiantes, en las revisiones pasa mucho ahora que vamos a volver a la presencialidad. Y estos son tips también, que no falta aquel estudiante que siempre dice, levanta la mano y dice, profe, acá me faltan datos para resolver este ejercicio. Es una pregunta muy típica de ustedes. Y entonces, o cuando estamos explicando un modelo y ustedes dicen, pero sí, profe, pero en realidad sí pasara tal y tal cosa y consideramos tal y tal cosa, y yo siempre les digo, remítanse a lo que estamos suponiendo, remítanse a la información que tienen porque estamos simplificando. Entonces, en lo que refiere a los ejercicios, siempre, si esa es la información que le dieron, es toda la que necesitan para resolver el ejercicio. Y si estamos tratando de explicar algo en clase, eso otro no lo estamos metiendo en el modelo. Entonces, la realidad siempre va a ser más compleja, sí, claro, pero nosotros, para poder estudiarla, la vamos a simplificar. Entonces, de ahí que vamos a delimitar las cosas que pasan en nuestro modelo. Y nos va a pasar que a veces, inclusive, vamos a introducir al modelo supuestos irreales, que ustedes me van a decir, pero eso, profe, nunca pasa en la realidad. No, no pasa, o sea, es muy difícil que pase.
¿Eso significa que el modelo es malo, que el modelo no me ayuda a explicar la realidad? Pues no. ¿No? Entonces, en realidad, lo que ustedes también tienen que entender es que los modelos económicos no son buenos por la realidad o la irrealidad de los supuestos que incorporan, sino porque también me permiten explicar la realidad. ¿Tá? Y de hecho, aunque estemos simplificando y aunque estemos introduciendo cosas irreales, nos permiten explicar los fenómenos económicos. ¿Tá? Entonces, los economistas tenemos que controlar un poquito qué variables son las que metemos en nuestro análisis para intentar explicar algo. ¿Tá? Así más o menos es como funcionamos en términos generales. Este es un curso básico, en donde damos modelos muy básicos y con supuestos muy fuertes. El que siga la carrera de economista y vea materias más avanzadas, precisamente lo que se hace es ir complejizando estos modelos, incorporando más variables, levantando algunos supuestos irreales y tratar de aproximarse a la realidad. Y cuanto más te intentes aproximar a la realidad, más compleja va a ser, entonces de ahí que los modelos van a ser más difíciles, ¿sí? Pero básicamente esa es nuestra forma de analizar las cosas. Entonces, este es como uno muy básico de decisión que se llama análisis costo-beneficio, que como lo dice su nombre, voy a tener que ver el lado de los costos y el lado de los beneficios, o sea, los costos por el lado de lo malo y los beneficios por el lado de lo bueno. Y ven que abajo dice, una elección es racional cuando genera el mayor beneficio económico, siendo el beneficio económico la diferencia entre beneficios o ingresos y costos. ¿Ah? Entonces, ahí, esto es un modelo porque, ¿dónde está el supuesto acá? ¿Cuál es? A ver, en esta frase, ¿cuál es el supuesto que yo estoy metiendo? A ver si me entendieron, a ver si identifican cuál es el supuesto en esa frase. Ahí metí un supuesto. ¿Cuál es? Que sea racional es que genere el mayor beneficio económico. El supuesto que está en este modelo que todavía no expliqué es la racionalidad. Y es un supuesto básico y fundamental en todos los modelos económicos, que supone que los agentes son racionales. ¿Tá? Y después, cada vez que veamos un modelo, vamos a hacer énfasis en qué significa que seamos racionales. ¿Tá? Y después, como yo digo, el que estudia en profundidad estas cosas, hay después economistas que dicen que en realidad no somos tan racionales como lo dice la teoría básica, y no sé si habrán escuchado, por ejemplo, de la economía del comportamiento, que intenta influir en nuestras decisiones. ¿Tá? Después les cuento, ¿viste? Lo que hacen los economistas para manejar nuestras elecciones. ¿Tá? Hay veces que nos pensamos que somos libres eligiendo en nuestras elecciones de consumo y no somos tan libres. O sea, estamos condicionados por algunas formas que tienen, por ejemplo, del marketing de las empresas para condicionar nuestras decisiones. De eso se encarga la economía del comportamiento, algo muy interesante que ha entrado más en desarrollo en los últimos años. Entonces, somos seres racionales, ese es el supuesto fundamental. Y si somos racionales, ¿qué significa en esta primera frase? Que vamos a buscar nuestro mayor beneficio. Entonces, es como intuitivo. O sea, yo soy racional porque siempre la elección que tome para que me dé un beneficio. Yo hago esto porque quiero algo bueno para mí. ¿Tá? Resulta que, yo qué sé, hay veces que no tomamos decisiones que nos reporten algo bueno. Hay veces que podemos tomar decisiones que en realidad nos perjudiquen o nos por decir un ejemplo, a ver qué tal, pero por ejemplo, si yo fumo cigarrillos, en realidad eso ya sé que tiene un perjuicio en mi salud. Entonces, si tiene un perjuicio en mi salud, en realidad no estoy siendo tan racional, ¿tá? Porque yo estoy eligiendo destinar mi recurso escaso, mi dinero, a consumir cigarrillos, sabiendo que tiene un perjuicio para mi salud. Entonces, desde el punto de vista económico, no sería racional porque no estoy obteniendo el mayor beneficio. En vez de consumir un bien, estoy consumiendo un mal. Entonces, ¿qué hace la economía del comportamiento? Te pone lo que hizo Tabaré con la política para erradicar un poco el consumo de cigarrillo, te pone propagandas o te pone impuestos y hace que el producto sea muy caro. ¿Para qué? Para influir en tu decisión y para obligarte, entre comillas, a ser racional. ¿Ah? ¿Se entendió? Y como los hexágonos, ¿no? Los hexágonos de los productos alimenticios que causan daño. Exactamente, exactamente. Es un poco como eso. Es como que nos tratan de ayudarnos a ser racionales en nuestras decisiones de consumo. ¿Tá? Pero en estos modelos que vamos a dar nosotros en este curso, eso no pasa. Eso que es la realidad no pasa.
estos agentes que nosotros vamos a analizar, este consumidor y esta empresa van a ser totalmente racionales, ¿ok? Entonces, pero para que entiendan un poco qué significa el concepto de la racionalidad y la relevancia que eso tiene. Ahí. Entonces, análisis costo-beneficio, como lo dice la palabra, tengo que tener en cuenta todos los beneficios, todos los costos, pasar raya y ver qué es lo mejor. ¿Tá? Entonces, ahora van a haber distintos tipos de costos en este modelo que yo les voy a presentar. ¿Tá? Y un tipo de costo que viene bien de la economía y no de la parte más contable, ¿tá? Es esta idea de costo de oportunidad. Y este concepto lo tienen que aprender, y aprender con H, muy bien, porque lo van a manejar a lo largo de todo el curso. ¿Tá? Entonces ustedes van a tener que entender qué significa costo de oportunidad y saberlo identificar. ¿Sí? Entonces, acá un tip para prestar atención. Ahora después vamos a ver bien qué significa este concepto. Lo vamos a trabajar a través de los distintos modelos. Entonces, resumen de vuelta, esquema, para ver si venimos bien. Partimos de necesidades ilimitadas, ya sea de un individuo, de una empresa o de una sociedad. Tenemos una restricción. ¿Ah? Yo ya les voy introduciendo el lenguaje técnico de cómo hablamos los economistas. ¿Ah? O sea, necesidades ilimitadas u objetivos, o múltiples objetivos, es lo mismo. Cuando yo hablo de necesidades limitadas o múltiples objetivos, ¿ah? Dependiendo de si soy una persona individual, entonces son mis necesidades, o soy una empresa o el Estado y tengo distintos objetivos que cumplir. Tengo una restricción, mi restricción son mis recursos escasos, ¿tá? Entonces eso, ahí apareció la escasez, como hay escasez, estoy obligado a elegir, pero cuando yo elijo, ¿qué estoy haciendo en definitiva? Estoy renunciando a otras opciones. ¿Me siguen? Entonces yo tengo 3, 4 alternativas, simplifican. Nosotros van a ver que vamos a simplificar siempre la realidad a 2 alternativas. ¿Ah? Entonces, pero cuando elijo una, necesariamente estoy renunciando a la otra. Entonces, como yo estoy renunciando a las otras, ahí es que aparece el costo de oportunidad. Y si me siguieron conceptualmente, ¿por qué es un costo? ¿Por qué cuando yo renuncio a otra alternativa aparece un costo? ¿A qué estoy renunciando? Que estás renunciando al beneficio que te daría la otra alternativa. No sé quién habló, pero es correcto. Tracy. ¿Está? Tracy, muy bien. Gabriel, Jessica, ¿iban a decir algo distinto o quieren complementar? Sí, mira, a ver si entendí. Mira, por ejemplo, yo odio ir al dentista porque me da miedo, pero necesito ir, quiera o no, necesito ir. Eso sería, el costo sería pasar por el dolor, pero la oportunidad es... Sigue doblando. ¿Dónde lo compraron? Les pido que silencien los micrófonos, por favor. No, y que está... No sé de quién es. Ahí. En realidad, esto lo que significa, y lo vamos a ver a través de un ejemplo, es que yo tengo más de una alternativa que destinar mi recurso o mi tiempo. ¿Tá? Entonces, tal vez en ese ejemplo podría ser, tengo que ir al dentista y para eso tengo que destinar recursos y tiempo. Alternativamente, en vez de ir al dentista, como además me da un poco de cosa, no sé, me voy de viaje, ¿sabes qué? Con esa plata, ese recurso, me voy de viaje, no voy nada al dentista. O sea, ahora, si yo no voy al dentista y no destino mi recurso y mi tiempo al dentista, me estoy perdiendo el beneficio de tener una salud bucal. ¿Tá? Si yo voy al dentista y no voy al viaje, me estoy perdiendo el beneficio del placer que me da disfrutar de esas horas en lo que ese viaje me va a dar. Va más por ese lado, no sé si me expliqué. ¿Sí, Gabriel? Ahora lo vamos a ver bien. Que nosotros estamos destinando el recurso de nuestro tiempo en asistir a la clase en vez de irnos a mirar una película o a dormir. Exactamente. ¿Cuál es, si vos te vas a dormir, ¿qué te estás perdiendo? Además de mi... No, si vos te vas al revés, vas a dormir y no asistir a la clase, ¿qué te estás Aprender. Conocimiento, obviamente. Ahí va. ¿Y para qué se supone que te va a servir ese conocimiento? Para poder conseguir un trabajo después. Exactamente. Y entonces, en realidad, cuando a veces nosotros, en vez de asistir a la clase y aprender para salvar la materia, para progresar, para poder recibirme, en el caso de la educación, el beneficio, inclusive hay beneficios que son más a largo plazo. Porque yo me puedo quedar tranquilamente, es mucho más cómodo, me tiro en mi sillón, me veo una película, y qué lindo, pero después
pierdo probabilidades de salvar la materia, pierdo probabilidades de avanzar oportunamente en la carrera, y si no me titulo, pierdo oportunidades de tener un trabajo más calificado que tenga una mayor remuneración, ¿sí? Se supone que los que decidimos estudiar y tener una titulación es porque aspiramos a tener un empleo a nuestro nivel de calificación que nos dé mayores ingresos futuros, y si no tenemos una titulación tendremos que aspirar a trabajos menos calificados que remuneran menor en el mercado. Entonces, no solo me estoy perdiendo el beneficio de aprender en el corto plazo, o el beneficio de salvar el examen o la revisión, sino que me estoy perdiendo un beneficio inclusive futuro de prosperar económicamente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Gabriela. A ver si entendí, lo que me costó entender es por qué ese nombre, costo de oportunidad, la parte de oportunidad es la que más me cuesta. ¿Sería entonces el precio que pago por haber renunciado a hacer lo otro? Sería como decir, el precio que pago, quiero decir como, no sé si se entiende lo que dije. No, porque ahora yo... Es básicamente costo de oportunidad. Porque vos cuando vos tenés dos alternativas, que ahora lo vamos a ver bien. Cada alternativa tiene un beneficio y un costo, ¿no? O sea, que ahora lo vamos a ver. Sí. Entonces, cuando un costo que es otro tipo de costos, que no son los costos de oportunidad. Costos, por ejemplo, es lo que decía yo recién a la compañera, o sea, si yo me voy al dentista, no sé, tengo que pagar lo que me cobran, el ticket, ¿no? O sea, tiene un costo monetario, por ejemplo, pero tiene un beneficio. ¿Cuál es tu beneficio? Salud bucal. Pero, por ejemplo, entonces, si yo elijo si yo estudiar o trabajar, por ejemplo, sí. ¿cuál sería el costo de oportunidad de una elección o de la otra? Por ejemplo, elijo ir a la facultad Claro, y no estudiar, no trabajar en ese horario. Trabajar. Supóngase primero que son dos actividades mutuamente excluyentes, porque yo sé, esto es lo que yo decía cuando simplifico la realidad, ya sé que hay uno que me va a decir, yo estudio y trabajo. No, eso no entra. Claro. Yo o estudio o trabajo. Entonces, por ejemplo, para simplificar, yo para estudiar tengo costos monetarios. ¿Cuál es mi costo? Y bueno, no sé, si tengo que ir a la facultad tengo que pagarme transporte, si me tengo que venir a Montevideo tengo que pagar alojamiento, me tengo que pagar unos materiales de estudio. Tengo costos monetarios, claramente, ¿no? Asociados a esa actividad. Sí. ¿Cuál es mi beneficio? Lo que decíamos un poco hoy. Bueno, los salarios futuros que me va a dar tener el título, que no va a ser lo mismo que si no lo tengo. ¿Tá? Bien. Si yo decido estudiar, más o menos, no sé si entendieron mis costos y mis beneficios. Ahora, como yo decidí estudiar y no trabajar, ¿yo qué estoy perdiendo? Yo también, obviamente, que si trabajo voy a tener costos monetarios directos, o sea, experiencia laboral, por ejemplo. Tengo que tener hasta un transporte. También tengo que tener cosas. Y otros ingresos. ¿Qué es lo que me estoy... Los ingresos, ¿qué me estoy perdiendo? El ingreso ya, me estoy perdiendo de ganar dinero ya. Entonces, lo que yo... Trabajar, el beneficio de trabajar, es obvio que la experiencia laboral también, pero yo para llevarlo más al monetario, que es más fácil de entender. Entonces, ¿qué me estoy perdiendo por no trabajar? El salario, de tenerlo, cubrir mis necesidades. ¿Tá? Entonces, ¿por qué es un costo de oportunidad? Porque en definitiva yo me estoy perdiendo, y a ver si le contesta a la compañera, me estoy perdiendo la oportunidad de ganarme ese salario hoy. ¿Me seguís? La que me preguntó. Sí. Estoy perdiendo la oportunidad de ganarme un salario hoy para cubrir mis necesidades. Pero si yo al revés elijo trabajar y no tengo un título, o sea, ¿yo qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo la oportunidad de un salario de tener mejor. mayores ingresos en... Exactamente. Entonces, por eso a mí me gusta explicarlo así, lo de que por qué de oportunidad. No sé si ahora Sí. para que te quede Es como un más costo, asimilado es un costo el concepto. es Esto es el conceptual, costo ahora de lo la voy a través de un oportunidad, ejercicio a ver si la queda mejor. oportunidad perdida, digamos. Claro, porque es a lo que vos estás renunciando. ¿Y a qué estás renunciando? Y al beneficio de la alternativa que no elegiste. Estás renunciando. Entonces, como estás renunciando, es un costo para ti, porque estás renunciando a algo. Entonces es costoso, porque te estás perdiendo de algo. Te estás perdiendo de un beneficio, que es el de la otra alternativa. Eso no significa que lo que elegiste no sea mejor, que eso es lo que vamos a estudiar en economía. ¿Por qué metemos el costo de oportunidad? Para ver si la decisión que estás tomando es la mejor. ¿Me seguís? Sí. O sea, si es entre estudiar y trabajar, estás tomando la mejor alternativa. Justo en este curso antes veíamos estas decisiones más personales y las sacamos, vamos a ver más enfocado en empresa, porque era mucho más complejo verlo a nivel individual. Pero ese era el clásico que veíamos entre estudiar y trabajar. Entonces lo que la economía te va a permitir ver es si vos estás tomando la mejor decisión, si estás siendo racional, si realmente estás buscando tu mayor beneficio. Eso es lo que la economía te ayuda a ver. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, gracias. Sí.
empresas hacen, perdón, un estudio de mercado, puede ser. ¿Para qué? Ahí estás entrando en otros terrenos más avanzados. Para ver tipo si les conviene implantar un X negocio en un lugar específico. Por ejemplo, si un McDonald's en Cerro Largo tendría mucha o poca demanda. Y obviamente que no, porque los ingresos de la población no son iguales a los de la capital, por ejemplo, en los que sí hay bastante demanda de ese producto. Exacto. Muy bien. Ahí, por ejemplo, ¿qué nos trae el compañero? Sería la decisión de un inversor, ¿sí? Decir, bueno, pongo, creo que lo dijo McDonald's, pongo una filial de McDonald's Cerro Largo, o la pongo en otro lado, o la pongo nomás en otro barrio de Montevideo, o la pongo en otro departamento. Entonces, ¿qué está haciendo? Está decidiendo entre fines alternativos. Tendrá algunos costos de inversión para poner ese local, pero también tendrá beneficios. O sea, entonces, vos lo que tenés que ver después es que en una de esas tenés un beneficio contable positivo, pero en realidad te puede pasar que en Cerro Largo tengas ganancia, no es que tengas pérdidas, podés ganar, pero una de esas ganas mucho más en Montevideo que en Cerro Largo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es precisamente comparar en dónde estás teniendo el mayor beneficio, comparando los beneficios de la alternativa. Que ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo para quedar más claro. Entonces, el costo de oportunidad no es un costo explícito, por eso es difícil a veces identificarlo. O sea, ¿qué significa eso? No es un costo explícito, no es un costo monetario, no es algo que yo tengo que pagar. Por eso dice, es un costo implícito al elegir. Es un costo porque es el beneficio que me estoy perdiendo de la alternativa que no elijo. Entonces es como, los contadores no es un costo que lo suelen tener en cuenta cuando hacen sus primeros balances, ¿sí? Es más una visión económica, de inversiones, de si yo estoy evaluando, como decía el compañero, la mejor decisión de inversión. Como yo les dije que iba a simplificar la realidad, vamos a tomar en cuenta solo 2 alternativas. Podemos tener n alternativas, 5, 10, 15. Nosotros vamos a simplificarlas a 2. Entonces, es lo que decía hoy. En resumen, cuando elijo una, implícitamente estoy renunciando al beneficio que genera la otra. Por eso es análisis costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, acá en resumen, el costo de oportunidad es lo que se sacrifica o se pierde por asignar un recurso escaso a cierto fin y no a otro alternativo. Ya sea una decisión de inversión, una decisión nuestra individual de a qué designar nuestros recursos, etc. Entonces, ya vimos que vamos a manejarnos con distintos tipos de costos. Entonces, el costo de oportunidad más o menos ya lo venimos entendiendo por dónde viene, y quédense tranquilos porque vamos a profundizar bastante en este concepto. También les dije que habían costos explícitos. ¿Cuáles eran los costos explícitos? Los costos directos, o sea, lo que me implica un desembolso monetario. Si voy a estudiar, tengo que comprarme libros, tengo que pagar por esos libros. Es un desembolso monetario. Si soy una empresa y quiero producir, tengo que comprar materias primas, y es un desembolso monetario. ¿Sí? Después están los implícitos, que fue lo que dijimos recién, no se plasma a través de un desembolso monetario, sino que es este costo de oportunidad. Entonces acá es cuando pasa lo que yo les dije, que a veces usamos palabras distintas para llamar a algo que es lo mismo. Entonces al costo de oportunidad también le llamamos costo implícito. Entonces cuando yo diga costo implícito de una decisión o costo de oportunidad me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Se entendió? El costo implícito de este modelo es el costo de oportunidad. Porque es lo que dije recién. No implica un desembolso monetario. Es a lo que yo estoy renunciando por destinar mis recursos a un fin y no a otro. Las dos cosas, estoy hablando de lo mismo. Y después surge otro concepto que es el de costo hundido. Y este, que no lo hablé todavía, acá dice que es un costo en el que yo incurro independientemente de la alternativa que elija. O sea, entonces, yo elija estudiar o trabajar, ¿qué costo se le ocurre a ustedes que igual van a hacerlo y que se repiten las dos? Comer. A la alimentación. O sea, se van a tener que alimentar. El transporte puede llegar a ser igual en los dos. Que vas a tener menos tiempo. El tiempo. Entonces, en donde haya algo que sea, imagínense que la alimentación, ustedes sea que estudien o que trabajen, harían exactamente el mismo gasto.
Pero si ustedes harían exactamente el mismo gasto para estudiar que para trabajar en alimentación, es un costo que ustedes no les decide, no influye en su decisión. O sea, porque es un gasto igual, entonces ustedes no lo van a tener en cuenta. Entonces se llama un costo hundido. O sea, distinto es si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, vivo en Cerro Largo y me voy a conseguir un trabajo acá, o me voy a estudiar en Montevideo. Si me quedo en Cerro Largo a trabajar, me quedo en la casa de mis padres, no tengo gasto en vivienda. Si me voy a Montevideo a trabajar, voy a tener que pagarme un alojamiento. Ahí no es un costo hundido el alojamiento, porque en una decisión lo tienen y en la otra no. Entonces ahí pasa a ser un costo relevante. ¿Se entendió? Un poco conceptualmente. Sí, perfecto. Sí. Entonces, los costos hundidos no son relevantes a la hora de definir el costo económico de una elección. Y acá le metí otro concepto. Entonces ya hablé costo de oportunidad, que les dije que era lo mismo que costo implícito. Le hablé de los costos explícitos, le hablé de los costos hundidos, y ahora le hablo del costo económico. ¿Ven cuántos conceptos de costos? Entonces, vamos a resumir un poco esto. ¿Qué va a ser el costo económico para nosotros? Perdón. ¿Sí? Dale. Que no son relevantes. ¿Para qué dijiste? Perdón, me perdí una idea, porque tratando de sacar apuntes y me quedé. Está bien, que los costos hundidos son irrelevantes a la hora de decidir. Entonces ahí de hecho hay dos tipos más de concepto de costos: los costos relevantes y los costos irrelevantes. ¿Ven cuántos conceptos en un modelo tan sencillo? No se perdieron, ¿no? Esto es lo que yo digo que ustedes tienen para salvar la materia, tienen que saber qué era el costo explícito, qué era el costo implícito, era el costo de oportunidad, qué era un costo hundido, qué es un costo relevante o irrelevante, porque el costo relevante, adentro de un costo relevante entra un costo implícito. Este es el tipo de cosas que ustedes no tienen claro. Vamos mal. Estas son las cosas que ustedes tienen que ordenarse conceptualmente para después poder resolver los ejercicios. Entonces, acá ordenamos un poco la cancha. Entonces yo voy a tener el costo económico, porque esto es una materia de economía, o sea, entonces me va a importar siempre la mirada económica de todo lo que yo vea. Va a ser la sumatoria de los costos explícitos, que dijimos que a su vez los costos explícitos son los costos directos o costos monetarios, y ven que todas esas palabras refieren a lo mismo. ¿Me siguieron? yo les avisé que esto iba a pasar. Que iba a llamar de muchas maneras a lo mismo. Entonces, costo directo, costo monetario, costo explícito, estoy hablando de lo mismo. Y a su vez todo eso son costos contables. ¿Me siguieron? ¿Alguien se perdió? ¿No? No, profe, yo te quería hacer una consulta. No Vale. sé si hay alguien atrás. Sí, voy luego para atrás. Bueno, yo te quería consultar si el beneficio, cuando hoy hablábamos de relevancia, teniendo el costo implícito y el costo de oportunidad, Sí. con eso podríamos saber cuál de los dos tiene el beneficio económico positivo, por lo cual Sí. uno va a ser más rentable que el otro, ¿no? Cuando hablábamos de relevancia. A eso es a lo que queremos ir. Si yo te entendí, vamos a avanzar un poquito más porque así el resto nos sigue. Entonces, profe, ¿podrías repetir un ejemplo de costo implícito que no me quedó claro? Costo implícito es el costo de oportunidad. ¿Tú entendiste lo del costo de oportunidad? Es lo mismo. Sí, Ven que acá dice, costos implícitos son indirectos, no tienen desembolso monetario, surgen al usar un recurso para un objetivo y no para otro. Este dinero o recurso usado en tal fin. ¿Qué impide obtener los beneficios derivados de sus usos alternativos? Era el concepto de costo de oportunidad. Es lo mismo. ¿El costo implícito se cuenta como un costo contable? No, precisamente no. Perfecto. De estos costos que ustedes tienen acá, el costo explícito que dice son directos, implica un desembolso monetario, es el asociado al costo contable. O sea, para una empresa, cuando yo compro materia prima o pago salarios, ¿me siguen que es un desembolso monetario? ¿Sí? Si yo soy un empresario, y me decido a producir X bien, ¿cuál es el desembolso, mi costo directo? Lo que pago para las materias primas, lo que pago para pagar salarios. Y eso se asocia al costo contable. ¿Sí? ¿Mi costo implícito cuál es? O mi costo de oportunidad. Lo que yo me estoy perdiendo por producir, por ejemplo, zapatos y no producir camisas, yo qué sé. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es un costo implícito, porque no es un desembolso monetario. Es lo que yo me estoy perdiendo por no producir otro bien. En una de esas la rentabilidad de las camisas es mucho mejor que la del zapato.
Y si yo no la veo, me estoy perdiendo la oportunidad de ganar más dinero. ¿Me siguieron? Sí, Sí, perfecto. Hay alguien que dijo no entendí. ¿Qué no entendí? Una consulta. ¿El costo indirecto no lo vemos en este caso? ¿O lo vemos más adelante? De vuelta. El Los costo... El costo de oportunidad es el costo implícito y es un costo indirecto. Siempre estoy hablando del mismo concepto. Son diferentes formas de decir lo mismo. De decirlo, ya, perfecto. Exacto. Esa es la dificultad que yo dije a la que se iban a enfrentar. ¿Tá? Pero si ustedes entienden el concepto, entienden que un costo implícito, o sea, no es explícito. Vayan ahí a la definición semántica de la palabra. Algo explícito es algo que lo veo, es algo que es directo. Tengo que sacar dinero para comprar materia prima. Sé cuánto dinero lo gasto. El costo implícito es algo que a mí, o sea, lo que yo me pierdo de ganar en la otra, a mí no me implica que yo tenga que sacar dinero de mi bolsillo. Me implica que me estoy perdiendo un beneficio de la otra. Por eso es indirecto, es implícito. Pero es un costo porque yo estoy renunciando a un beneficio de otra alternativa, que es lo que expliqué hace un ratito. Ahora sí todos me entendieron esto. Yo sé que parece medio un trabalengua, pero estamos en la clase 1. Después que lo aprendan, lo aplican. Dijo otro profe, la compañera, implícito, Sí. costo de oportunidad e indirecto, ¿era el otro? Sí, es que Era si lo que ustedes, dijo. si ustedes leen la definición acá de costo implícito, dice Ahí está. son indirectos. O sea, ¿ok? ¿Ah? Bien. Entonces, en resumen, los costos explícitos, que son los directos de desembolso monetarios, son los que se asocian a los costos contables. Los costos implícitos o indirectos es el costo de oportunidad. Si yo me quedo solo con los costos explícitos, es el trabajo de los contadores. ¿Ah? O sea, yo soy la contadora en la empresa y me dicen, bueno, yo quiero saber cuál es mi beneficio contable. ¿Qué hace el contador? Que lo que vamos a ver ahora, agarra todos los ingresos, agarra todos los costos, ingreso menos costo, ingreso menos egreso, ¿no? Entonces, resta sencilla, pasa raya, tenés ganancia, tenés pérdida. ¿Ah? Y te digo cómo te está yendo en este negocio. ¿Ah? Después viene el economista y te dice, todo bien, estás ganando plata, pero ¿sabes que si vos te metes tu plata en otro negocio podrías estar ganando mucho más de lo que estás ganando? Con tu misma inversión. Eso es lo que te aporta la mirada económica. ¿Ah? ¿Se entendió la diferencia? Sí. Disculpen el ruido de ambiente. Sí, se entendió, creo, por lo menos para mí ahora. ¿En qué hora estamos? Así lo vemos a través de un... Pero ya deben estar medio descansados, no los quiero cansar mucho. ¿En qué hora estamos? Disculpen, porque no sé, no me funciona la computadora, no puedo ver la hora. 22:10. 22:10. A ver, yo les propongo, vamos a hacer esto democrático y de acuerdo a sus necesidades. ¿Quieren ver un ejemplo práctico ahora o prefieren descansar y arrancamos la clase que viene con un ejemplo para ver si todo esto que les dije hoy quedó? Y arrancamos ya, como no vamos a tener la primera media hora de dudas que tuvimos hoy para la primera clase, ustedes repasan todo esto y entramos fresquito o vemos uno cortito ahora. ¿Vemos una hora? Ahora estaría Vamos a dedicarles... Sí, ahora estaría bueno. Ahora sí. Me encanta esa respuesta, qué bien. Entonces, vamos a ver una aplicación, así cerramos con esto y tratamos de que quede. Entonces, ejemplo, suponga que tiene el propietario de un terreno que es apto para el cultivo y que está evaluando la conveniencia económica de destinarlo a la producción de cítricos. ¿Tá? Entonces, ¿qué información tengo yo? Para producir cítricos tengo que comprar insumos y pagar jornales, o sea, pagar mano de obra, pagar salario, y eso me implica un costo anual de 4.000 pesos. Y se estima que la producción que se obtendría me generaría ingresos anuales, obviamente que la voy a vender a un precio determinado, y me va a generar 12.000 pesos. ¿Ah? Entonces, sí. Ahí. La pregunta es, ¿me conviene producir cítricos? Y acá lo que hice fue simplificarle la información. Ustedes son los asesores de esta empresa. ¿Qué van a hacer? Depende con qué lo compares. Pero ¿qué es lo primero que van a hacer con esta información? Ahí ya sabés que ganar va a Sacar ganar. el beneficio contable. De a uno. Alguien me habló del beneficio contable. ¿Quién fue? Yo, Belén, dije que sacar el beneficio contable. Lo primero que vas a calcular es el beneficio contable. ¿Cómo lo vas a calcular? Ingresos. El, Se me cortó, perdón, ingresos menos costos. ¿Cuánto me da eso? 2, 3, 4, 8.
Vamos arriba. Tengo el chico al lado comiendo No oreja, pasa por nada, eso no pasa corto. nada. Yo tengo un chico al lado, un y todo eso, por suerte se portaron bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Me conviene producir cítricos? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Mucha ganancia. Sí, porque tiene ganancia. Estoy ganando. O sea, si me hubiese dado menos 5.000, ya la respuesta es no, ¿estamos de acuerdo? Pero me dio 8.000 positivo. A mí Y me le da un conviene. ingreso, perdón, le da un ingreso doble al costo que tiene como tal. ¿Por qué ingreso doble? No entendí eso. O sea, es una forma de decirlo. Por Sí, ejemplo, porque gana su costo es de 8.000. 4.000 y entonces su ingreso va a ser 8.000. Ajá. Realmente tiene un costo de 4.000 y el ingreso va a ser el doble de lo que realmente le cuesta producir. Ya te entendí. Entonces, a priori, si yo soy contador, voy a decir, obviamente, si producís cítricos, vas a ganar 8.000 pesos. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, sacamos el contador y llamamos al economista. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces la pregunta es, ¿esa es la mejor, como decía el compañero, esa es la mejor alternativa de inversión? O sea, entonces ahí me cambia la pregunta. Entonces, yo si quiero ver esto desde un punto de vista económico, tengo que tener en cuenta todos los costos. Entonces, acá yo, ¿qué costo no consideré? El costo de oportunidad, la otra opción. El costo de oportunidad, el costo implícito. Pero ¿por qué no lo consideré? Porque todavía no me dieron esa información, porque lo estamos construyendo para que ustedes lo entiendan. Entonces, yo tendría que tener información de otra alternativa de inversión, ¿verdad? Entonces, como yo le dije que iba a simplificar la realidad y la voy a simplificar a dos alternativas, le voy a dar otra alternativa. Entonces, ¿cuál es mi opción 2? Suponete que en vez de producir cítricos tú le des un uso alternativo a tu tierra y lo que hagas es que pongas en arriendo. Vos sos propietario, entonces la arriendo y por arrendarla obtengo un ingreso de 10.000 anuales. Y en este caso tendría un costo explícito de 0. ¿Está? Cambia ahora, ¿me conviene o no me conviene producir cítricos? ¿Qué van a hacer ustedes? Y no te conviene. No, tenés que arrendarlo. ¿Por qué? Exacto. Porque le da más ganancia a gastos. Y menos costos. Porque el beneficio va a ser mayor y los costos en realidad en este caso son 0. Exacto. Menos costo, más beneficio. Entonces, En lo que realidad vamos a... comparamos las dos opciones y ahí Al vemos comparar cuál las es. dos opciones, da que tiene 2.000 pesos más de ganancia al arrendar. Entonces... Claro, lo que faltó es ponerle al 10.000 de la segunda opción, restarle 8.000, que tendría un beneficio económico de 2.000, y en la otra opción va a quedar un número negativo de menos 2.000. Exacto. Recuerden que yo les dije que el costo implícito de oportunidad era el beneficio que yo me perdía de la otra opción. Entonces ¿cuál es el beneficio que me estoy perdiendo de arrendar si decidiera producir cítricos? Es el beneficio de arrendar la tierra, que es ingresos menos costos. 10.000 menos 0, que el beneficio son 10.000 de esta alternativa. 10.000 menos 0 son 10.000. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, yo decía Bien. del anterior, perdón. Y ahí se me enloqueció el cachorro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Calcular, en vez del beneficio contable, como lo había hecho acá, calcular el beneficio económico, que me faltaba incluir el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad era el beneficio de la alternativa de arriendo, que recién vi que era 10.000. Entonces la cuenta que tengo que hacer es muy sencilla. Si esto pasa ahí, entonces yo ahora, el beneficio económico de producir cítricos es los ingresos, los 12.000, menos los costos explícitos, que eran 4.000, menos el costo implícito, vi que era 10.000, y ahí me da menos 2.000. Entonces, si yo produzco cítricos, tengo beneficio económico negativo de 2.000. Entonces, ¿me conviene producir cítricos? No. ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene? Arrendar la tierra. ¿Qué significa, a ver, alguien que me lo diga en sus palabras, que tengo beneficios económicos negativos de menos 2.000? ¿Qué me dice este menos 2.000? Que aquí me lo puede decir en otras palabras. Que lo que estoy perdiendo. El costo de oportunidad es de 2.000. Es lo que me estoy perdiendo de ganar. Diga, si planto cítricos. ¿Plantos cítricos qué pasa? No. Es lo que me pierdo de ganar si tengo pérdida. O sea, quiere decir que pérdida no. hay una alternativa De a mejor. uno.
Andrés. Tendría menos beneficios económicos de la otra opción. O sea, Ay, me gustó eso, decirlo de vuelta. que tendría menos beneficios económicos de la segunda opción. ¿Y cuánto menos? 2.000. 2.000 menos, excelente. 2.000 menos. Es eso. ¿Qué significa este 2.000? Que si yo produzco cítricos, voy a obtener 2.000 pesos menos de beneficio que si yo arrendara. Porque recuerden que el beneficio contable de producir cítricos era 8.000 y el de arrendar 10.000. O sea, si arriendo gano 10.000, si produzco cítrico 8.000, entonces ¿qué significa este menos 2.000? Que si produzco cítrico gano 2.000 menos que la otra opción. ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Sí, claro. La Entonces, decisión ¿hay algo? racional sería arrendar el terreno. La decisión racional, me encantó este compañero, ¿me entendió? La decisión racional sería arrendar el terreno, ¿está? Muy bien. Entonces, a ver qué... Y ahora algo importante, que ven que yo acá lo que evalué, y esto es importante para la revisión, acá abrimos los ojos, yo en la revisión, si me preguntan sobre, ¿conviene producir cítricos? Yo tengo que calcular el beneficio económico de producir cítricos, ¿está? Pero a mí me podrían preguntar al revés, y me podrían preguntar si me conviene arrendar. Entonces, si a mí me preguntan me conviene arrendar, si ustedes entendieron esto, entienden que es análogo, es al revés, y qué resultado, a ver, si me entendieron, el beneficio económico de arrendar, ¿cuánto me va a dar? 2.000 negativo, 2.000, pero positivo. positivo. Excelente, está. Excelente. Entonces, a mí voy a hacer lo mismo. El beneficio económico de arrendar va a ser ingresos, que en el caso de arrendar era 10.000, menos costos explícitos, que era 0, menos costos implícitos, que era el costo de oportunidad, y por ende era el beneficio contable de producir cítricos, parece un trabalengua, pero ustedes me entendieron, que era 8.000. Y esto me da 2.000. ¿Qué significa? Que si arriendo voy a ganar 2.000 pesos más que si produzco cítricos. Entonces, como ya se adelantó el compañero, mi decisión racional es arrendar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quedaron más claros los conceptos ahora? Sí. Yo acá no me costos hundidos y eso solo vamos a ver más con los prácticos, ¿está? Pero si entendieron hasta acá, después tengo una con 3 alternativas, pero si quieren mejor la dejo acá y la vemos en la clase que viene, o quieren verla ya. No, profe, así terminamos. Profe, una consulta. Lo mío es a gusto del consumidor. Diga dudas. Bueno, ¿alguna duda o comentario? ¿Cómo se van a distribuir las clases teóricas y las prácticas? Porque si vamos a vernos una vez a la semana, no entendí. Bueno, a ver, para empezar estoy sola, tengo 2 horas a la semana, así que lo que yo voy a hacer es lo siguiente, esta clase me la tomé con más calma, ¿tá? Vamos a tratar de buscar una lógica en donde yo pueda dar contenidos de forma que los pueda ver todos, pero que podamos ver la mayor cantidad de ejercicios posibles. ¿Tá? Entonces esta es como la primera clase introductoria, estamos en training, ¿tá? La clase que viene, la idea es ya cerrar con una cosita que hay acá, ver conceptos teóricos, tratar de ver algo teórico y algo práctico. ¿Tá? Lo que yo les dije es que no voy a ver todos los ejercicios del seminario, ni voy a poder ver muchos más ejercicios complementarios como lo hacíamos cuando teníamos 4 horas. Entonces, en su responsabilidad está, como tienen 2 horas menos la clase, esas 2 horas, estudiarlas ustedes y ver los videos de la materia de la resolución de ejercicios. Y aquellos que nosotros no veamos en estas instancias, porque vamos a tener menos tiempo, aunque yo voy a tratar en las próximas clases de dar el contenido teórico de una forma más comprimida, pero no menos clara, para ver si logro tener más tiempo para el práctico, pero eso va a depender de la respuesta de ustedes, que a decir verdad hoy fue muy buena, así que me gustó que se hayan enganchado, que hayan seguido bien, espero que sigan así. Entonces la idea es que ustedes vean, previo a la clase del jueves, que tienen un montón de días, traten de ver la resolución del seminario 1, ¿sí? Y si les quedó dudas, y no vemos ese ejercicio en clase, me la planteen. Y yo digo, bueno, vamos a ver el ejercicio 1 y el 2 por decir algo, y el 3 no. Y uno levante la mano y digo, mire, profe, yo vi la resolución del 3, vi el video, pero aún así hay algo que no entiendo. Entonces, pero vengan con la duda explícita. ¿Tá? Entonces me digan, del 3 no entendí esto, y ahí lo vemos. Entonces, trataré de cubrir todas las dudas, pero necesito que ustedes le dediquen por lo menos 2 horas más a tratar de ver los ejercicios que no nos dé tiempo de ver en clase. ¿Les parece bien? Sí, obvio. Siempre vamos a estar contigo, ¿no? Sí, perdón. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, yo me voy a ir, profe, disculpa. Yo me voy a ir adaptando a ustedes y voy a tratar de dar todos los conceptos, que eso es importante que se los dé,
y que los entiendan, y que cuando ustedes no entiendan algo, se confundan, me lo pregunten, y que cuando en un ejercicio dice, entendí el concepto, pero no cómo aplicarlo acá, entonces hay algo que no entendí. Y ustedes traigan esas dudas. No tengan miedo a equivocarse y traten de resolverlos ustedes, porque hasta que ustedes no intenten resolver las cosas, hasta que ustedes no se enfrenten por ustedes mismos y no vean sus dificultades, ustedes pueden seguirme acá y decir, ay, todo divino, entendí todo, y después van a hacer un ejercicio y parece que no saben por dónde arrancar. Eso pasa. Entonces, hagan el esfuerzo de ustedes enfrentarse a los ejercicios, vean dónde están sus dificultades y trabajemos en las clases virtuales sobre esas dificultades. Ahí es donde creo que se genera el aprendizaje, en donde yo los puedo ayudar. ¿Sí? Entonces traigan esas dificultades, traigan esas dudas, entonces no importa, aunque les parezca preguntas bobas, no importa, porque seguramente muchos tengan la misma duda. Entonces, si ustedes hacen eso, yo creo que van a ser mucho más productivas estas clases virtuales. ¿Les parece bien? Profe, ¿qué tenemos que ver entonces para la próxima clase? Bueno, entonces para la próxima clase vamos a cerrar alguna cosita de esto que muy chiquita, porque hoy prácticamente en realidad con media hora de introducción de todo nos dio re bien el tiempo para lo que pensaba hoy. Pero la clase que viene voy a empezar con una modalidad más comprimida de conceptos teóricos para dar más ejercicio práctico. Así que la clase que viene yo creo que ya voy a empezar a hablar, voy a ver el seminario 1 de esto y voy a empezar a ver función de producción. Así que si ustedes, y voy a tratar el fin de semana ya de colgarles las PPT de esos temas y ejercicios de eso. Así ustedes ya pueden venir con esos temas estudiados y cumplimos con esta consigna de trabajar más sobre dudas. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto, bueno, profe. Bueno, gente, nos vemos el jueves. Un placer. Una pregunta. Diga. Sí, pregunte. Que ya habíamos dicho que las diapositivas que trabajemos en cada clase quedaban subidas después de la clase, pero